Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios. Estamos en el primer libro de los Reyes. Y realmente, como les explicaba, tanto Reyes como Samuel, como Crónicas, eran 3 libros nada más. El libro de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Y fueron divididos para su mejor estudio, en primero y segundo. Pero eran un solo libro. Un solo libro de Samuel, un solo libro de Reyes y un solo libro de Crónicas. Estamos en el capítulo 1, al final del capítulo 1. Nuestro sermón de esta hora: Salomón es ungido rey. Salomón es ungido rey y afirma su reino. Porque una cosa, hermano, es que alguien le diga, bueno, usted va a ser el dirigente, el presidente, el líder, usted va a ser el rey, y se convierte en un títere, o se convierte en alguien ineficaz. Pero Salomón realmente afirma su reino y lo hace de una muy buena manera, muy sabio. Tiene que actuar contra los enemigos de su padre, contra los que se sublevaron contra él. Tiene que tomar muchas decisiones de bastante valor y firmeza, y esto antes de pedir sabiduría a Dios. Quiere decir que él tomó y desempeñó el papel que le correspondía, que le tocaba, a pesar de que sabemos que él era un joven muy dependiente de su madre. Eso no significa que a la hora de ejercer la autoridad no lo iba a hacer. Así que mientras Adonías celebra su fugaz coronación, porque él quiere usurpar lo que no le corresponde, David da instrucciones al sacerdote Sadoc. Esta lectura la tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 33 al 36. Nos ponemos en pie para esta lectura. Primero de Reyes, capítulo 1, versos 33 al 36. Estas instrucciones que dio David para ungir a Salomón. Dice así la palabra del Señor: y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaia, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el rey. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Bendiga a las familias hoy acá reunidas. Que su Santo Espíritu nos hable, nos dé un mensaje claro a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Y así lo hicieron efectivamente. Quiero recordarles a los personajes del reinado de David. David tenía 40 valientes y el general jefe de las Fuerzas Armadas era Joab. Pero en el último mes de vida de David, Joab lo traiciona. Porque Joab piensa: bueno, Adonías está más joven, yo quiero seguir siendo general de estas Fuerzas Armadas, así es que le voy a decir a Adonías que a él le toca tomar el reinado.
y usurpan el reinado, traicionan a David. Imagínense, hermano, 40 años de fidelidad de Joab para traicionar a su señor el rey el último mes de esos 40 años. ¿Qué le toca a un traidor? Muerte, muerte, exilio. Eso le toca a un traidor. Muerte y exilio. Y el sacerdote Abiatar, que había sufrido, que por cierto Saúl había matado a su familia y David lo había cuidado. David había estado pendiente. Un error de David también hizo que murieran pues todos sus descendientes. No sé si el sacerdote tenía rencores en su corazón y al final se los cobró cuando vio a David ya en cama, debilitado, pero perdió el sacerdocio también. Así es que todos los que se aliaron con Adonías al final perecieron o fueron exiliados. Versos 38 al 40, Salomón es ungido rey. Versos, le dije, 38 al 40. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Le voy a dar un dato histórico. El sacerdote Sadoc, de la familia de Sadoc, se dice que proviene toda la casta sacerdotal en la época de Jesús, llamados los saduceos, y es en nombre o en honor al gran sacerdote Sadoc en la época de Salomón. Desde ahí viene el nombre de saduceos, solo que la casta sacerdotal se fue perdiendo conforme pasaron los años. Cuando llegamos a la época de Jesús, estos saduceos no creían en los profetas, solo los 5 libros de Moisés, no creían en resurrección, no creían en ángeles, no creían en nada espiritual, se habían vuelto bien materialistas, los saduceos, que provienen de la descendencia de Sadoc. Descendieron el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, que era el capitán imperial, el capitán de la guardia real, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gicón. Y ahí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón, como lo había pedido el rey David. Verso 40. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Esto está sucediendo en Gicón, a un par de kilómetros de donde está Adonías celebrando una barbacoa. Porque Adonías, con una comida, quería comprar el favor de los funcionarios de segundo rango de David, digamos. Y que la noticia le llegó rápido. Verso 41, ¿qué dice? Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? O sea, Joab y Adonías están queriendo usurpar el reino que no les corresponde, y oyen el gran alboroto, la algarabía, el ruido que están haciendo todos los otros valientes de David. Aquí uno se le rajó, le quedan 39, mejor dicho 38, porque David mismo mandó a matar al número 40, que era Urías Eteo. En el listado de los valientes de David sale como el número 40 Urías Eteo, era uno de los valientes. Mire qué traición la que hizo David con uno de sus hombres. ¿Se acuerda cuando predicamos ese sermón? Doloroso, ¿no? David no fue perfecto, pero se arrepentía, pero sabía dónde ir a buscar el perdón, sabía qué hacer a la hora de cometer un error. Nosotros a veces estamos enfermos y vamos a buscar al doctor. Está bueno que busquemos al doctor, pero también hay que hablar con el Señor, ¿o no? Hay que clamar, porque en la oración
de Benaya dice, amén. Está bueno que lo diga usted, señor rey, pero esa es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Está bueno que yo vaya a buscar al señor doctor, pero al final es el señor de señores, el rey de reyes, el que me va a sanar. Si la confianza que tengo que tener. Si tengo un problema, ¿para qué busco los cheros? ¿Para qué busco la autoridad? ¿Usted cree que en los pueblos, en las ciudades que le mencioné antes, cuando hay un problema de violencia, de extorsión, están buscando a la policía las personas hoy día? Hermanos, ya no se busca a la policía, porque el mismo nombre de la denuncia o el dato sale de ahí mismo para los malhechores. No hay confianza. ¿A quién recurrimos, hermanos, siempre? Al Señor. Bueno, a Él deberíamos recurrir siempre, pero no lo hacemos. Bueno, qué rapidito se les acabó la fiesta a estos usurpadores, traidores, a estos que están pensando, como el rey está debilitado, como David está enfermo allá en cama, hasta una muchacha le han buscado, una tal Abisac, tsunamita, para que lo caliente al pobre rey. Y está tan grave que ni siquiera se ha acostado con la tsunamita, no ha podido hacerle nada, burla dentro de sus conocidos. Caigámosle, destronémoslo, y él ya no sirve, ya no da para más. Pero es que la palabra de David, hermano, es la palabra del ungido de Dios, y eso es lo que hay que entender. O sea, uno no ve a la persona, sino lo que representa, el respeto a lo que representa. Mire la fiesta, cómo se acaba, verso 49, avanzamos un poco ahí. Entonces, ellos se estremecieron, porque llegó un emisario de Jerusalén y traía la noticia del alboroto, ese alboroto que había escuchado Adonías y Joab. Y ellos dicen, buena noticia de ser, de seguro están celebrando por allá que Adonías es rey. No, dice Jonatán, el mensajero, lo que están celebrando allá es que el rey David dijo, lleven a Salomón y súbanlo en mi mula. Y usted sabe lo que significa que alguien monte la mula del rey. Después le pusieron aceite del tabernáculo. Sadoc entró al tabernáculo a sacar aceite santo y lo derramó sobre Salomón, el hijo menor del rey. Y todos han tocado la trompeta y han dicho, viva el rey Salomón. Y el rey David ha dicho, dichosos mis ojos que han visto a un hijo mío sucederme como rey y que sea más grande que yo, ha dicho David. Eso dijo, imagínense, le temblaron las piernas a Joab. Adonías en ese momento se quedó mudo, paralizado totalmente. Veamos ahí 49 y 50. Se estremecieron, dice, y se levantaron todos los convidados, como ya habían comido, que estaban con Adonías. ¿Y qué van? Y se fue que cada uno por dónde, cada uno se fue por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Se fue a meter al altar, al tabernáculo, y agarrarse de los cuernos, porque dijo, aquí no me va a pasar nada. Y Salomón empieza a actuar con mucha sabiduría en este momento. Veamos las primeras acciones nobles y de sabiduría de Salomón. Versos 52 y 53. Le fueron a contar a Salomón lo que había hecho Adonías. Mire el verso 52, lo que dijo Salomón cuando le contaron lo que Adonías había hecho de agarrarse de los cuernos del altar. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Acuérdense que era su hermano. Mas si se hallare mal en él, ¿qué? Morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Le perdonó la vida por ahora. Porque Salomón dijo, lo voy a probar. Acuérdense que Salomón fue el experto en probar.
si sus acciones y su camino es correcto, es derecho, lo perdono. Pero si se tuerce, muere. ¿Por qué? Pero que quede callado, quieto. Y yo no quiero saber de él nunca más. Allá vaya a su casa, no le va a faltar nunca nada, porque es un hijo del rey, mi padre. Pero si obra bien, no hay ningún problema. Y Adonías estuvo callado por un par de meses. Pero es que el ambicioso, hermano, yo le pregunto una cosa, el ambicioso puede estar tranquilo, sin tener poder, sin tener alguna posesión, sin querer más y más y más. ¿Puede el ambicioso estar tranquilo? No, el ambicioso no, deseaba la presidencia de nuevo, deseaba el reinado, lo deseaba. Salomón lo probó. Vamos a capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Les dije, Salomón es ungido rey y reafirma su reinado. Él tuvo acciones personales. Esta es la segunda parte de nuestro sermón. Veamos cómo él reafirma su reinado. Les dije, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Esto es el consejo que David le está dando antes de morir. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjese que estas mismas palabras y las del capítulo 2, verso 2, son un poco más fuertes. Retrocedamos un verso. Yo sigo el camino, está diciendo David, 2:2. A ver, léanlo todo fuerte. Yo sigo el camino de todos. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra, hermano? Morir. Ese es el camino que todos tenemos aquí. Pero ¿a qué le está diciendo David a Salomón? Esfuérzate y sé que, hombre, ya deja de niñerías. Ese es el consejo. Si uno va a la traducción, mire, hijo, esfuércese. Usted tiene madera. Además tiene la unción del Señor. Pero ya deje de ser un niño, conviértase en hombre. Salomón tenía 15, 18 años, más o menos, 20 quizás. Ya deje de las naguas de su mamá. Pero papá, ay, que mi mamá sabe siempre ella bien. Ella me plancha bien bonito la ropa. Y que yo solo comida de mi mami como. Hay gente que sí, hay niños que yo lo comida de mi mami como. Y la otra persona no como. Y como mi mami sabe que a mí me gusta solo el cornflakes, con leche, con fruta de tal cosa. ¿Y cuántos años tiene su hijito? 18. Ya déjese de niñería, sea hombre. Ese es el consejo de David es, sea hombre. Ya su mamá lo educó y la mamá de rey educa hasta los 15 años. De los 15 años en adelante, un hijo de rey debe ser hombre. Debe de tomar la parte que le corresponde, andar con valor, cuidar la casa. Ya su mamá, no usted necesita de ella. Ella necesita de qué? De usted. Y yo falto. Y si su mamá sigue teniendo un niño en la casa, pobrecita. Su mamá lo que tiene que tener en esta casa es ¿qué? Un hombre, un rey. Ese es el consejo. El verso se ve bien corto, ¿verdad? Y después le dice lo que le dice en el verso 3. Guarde los preceptos de Jehová, aquí y allá. El mismo consejo que Moisés le dio a ¿quién? Josué. ¿Y Josué se lo dio a quién? Al que siguió después de Josué. Y este mismo consejo de generación en generación, por 400 años, se ha venido dando cada vez que alguien tome el liderazgo en Israel. Hasta hoy. Guarde los preceptos de Jehová, su Dios. Ande en sus caminos y observe sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la Torá, en el libro de la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Por gusto? No, para que prosperes en todo lo que hagas
y en todo aquello que emprendas. Hermano, mire, este país era un país de emprendedores. Y cuando yo veo la historia de los futbolistas de playa, yo no vengo a decirlo aquí por el deporte, vengo a decirlo porque la garra de esos hombres, de esos jóvenes, es la garra que debería de tener todo salvadoreño hoy día, hermano. Habían perdido 15-5, ¿o cuánto? 12-5. 12-5 contra Costa Rica. Saludo a mis hermanos costarricenses. Pero ni modo, los habían masacrado. Todo el mundo, hasta yo en ese momento. Y en Tomasito ya no confiamos en la juventud de hoy. ¿Qué dijimos? Está difícil. Yo puse en un Twitter, cuesta arriba esto, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que ganarle a Jamaica por diferencia de 4. Ay, no, está bien difícil, esos de Jamaica están jugando en la arena blanca, porque los pobres de aquí juegan en arena negra, arena chuca. Entonces aquí los ojos los abren bien, dijo el Tim y el Fran Velázquez. Aquí el único problema es que como la arena es blanca, bien choqueados estamos, dijeron a los medios de comunicación. Y entonces les dijo el profesor, vaya, caminen, ya los ojos se les van a acostumbrar. Entonces lo que hicieron fue casi cerrarlo. Bien chinitos andaban, porque nada de andar anteojos Oakley especiales de arena, nada. Los de aquí, el Tim Ruiz, la uña se la volaron, el dedo se lo torcieron y siguió jugando. Jugó ayer, jugó ahora y llegó a hacerla y acaba de ser nombrado el MVP del campeonato, el jugador más valioso del campeonato. Esa garra, ese valor, ese coraje. Bueno, los de Jamaica le ganaron por diferencia de 4. Luego se despacharon a México. Y yo ya le dije, por los árbitros, ¿verdad? Los gringos. Ni modo. Hermano, falta que haya ese coraje, ese valor, esa honestidad, esa humildad en muchos de los compatriotas nuestros salvadoreños. Una raza de haraganes, de holgazanes, de delincuentes, eso es lo que somos hoy día. Exportamos malvados, maldad, y nos conocen. ¿Por qué, hermano? En el mundo, ¿usted por qué cree que nos conocen allá afuera? Por las maras, por las pandillas, por la delincuencia. Pero no, hermano, esos son una minoría. Somos más los que queremos salir adelante, los emprendedores, los que andamos buscando guardar los estatutos, mandamientos, decretos y testimonios de la palabra de Dios. Somos más. Y con oración podemos vencer. Alguien me decía, ¿y cuál es la única solución? Que salga alguien así, me decían, como un general que hubo en el 1932. No, le digo, eso ya no puede. Aquí la única solución es que todos nos unamos en oración. Y que hayan gobernantes realmente con cabeza como Salomón, que reafirmó su reino en base a la palabra del Señor, a lo que tenía que hacer, a los mandatos y estatutos, para que todo lo que hiciera prosperara y todo lo que emprendiera le fuera bien. Hermanos, si nosotros queremos emprender algo bueno este año, tiene que ser de la mano de Dios. Pero no podemos ser emprendedores, no podemos salir adelante si estamos haciendo las cosas a la manera mía, a mi manera, confiando en mis fuerzas, en mis contactos, en mis conectes. Así no funciona la cosa. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor. Amén, hermano. Por ahí he dicho que dice primero el Salvador, segundo el Salvador. Sí, el Salvador Jesús, sí, es decir, el Salvador Jesucristo es primero y segundo y tercero. Y Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí también de la mano con nosotros. Y eso es lo que Salomón hizo. Verso 4, le recuerda el pacto. David le recuerda el pacto. Porque Dios, hermano, cumple sus promesas. Mire, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, y de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Salomón lo hizo, más o menos. Y los demás, de 40 hubo 4 o 5 reyes buenos. De 40, 4 o 5 reyes buenos. ¿Qué pasó al final? Faltó varón
en el trono de Israel, en Jerusalén ya no hubo rey, hasta que Jesús vino. Cuando Jesús vino, entró a Jerusalén montado ¿en qué? En una mula, en un pollino de asno, en eso, como era la costumbre en la época de ¿quién? De David. Ah, no, pero es que ya después de Salomón, como 200 años después, los reyes en Roma, los reyes en Grecia, entran en un caballo. Los reyes de la tierra entran ¿en qué? Caballo blanco. Hagámoslo nosotros así también. Jesús entró en un pollino de asno. Vendrá en caballo blanco, eso sí, al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero, el único, el Rey de Reyes. Él es, por eso vendrá en caballo blanco. Pero Él mostró su humildad a hacer las cosas a la manera que se hacían en Israel. Ya sabes tú, dice el 5, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército. Aquí en el 5 al 9, David le da instrucciones precisas a Salomón. Verso 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría. Es decir, miren, yo te estoy diciendo los consejos, yo te estoy dejando las instrucciones, pero al final tú vas a obrar de acuerdo a ¿qué? A tu sabiduría. Por eso necesito que dejes de ser niño y te conviertas en hombre. No dejarás descender sus canas al Seol. Y ahí le da hasta el 9 varias instrucciones. Joab y todos los demás tenían estas instrucciones. Salomón afirma su reino. Adonías comete un gran error. Vayamos al capítulo, ahí siempre en el capítulo, ¿qué estamos? 2, verso 13. Ahí comete un gran error. No vamos a leer todo lo que sucede, sino que les cuento 13, 14. Adonías va a hablar con Betsabé. Primer error. Una palabra tengo que decirte, le dijo. Ella dijo, di. Tú sabes que el reino era mío. Mira, segundo error. Verso 15. Primer error fue hablar con la esposa de David. Amén, hermano. Mamá del rey Salomón. A solas y a pedirle algo. Él tenía que quedarse ¿a dónde? En la casa y callar. Y va a pedirle a Betsabé y le dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. En otras palabras, el ilegítimo, como dicen en Venezuela, es Salomón y yo soy el legítimo. Eso le va a decir. Ahora te hago una petición. Esa última esposa que tuvo David, mire qué abusivo, es que es ambicioso, es que lo que quiere es tener un símbolo de poder para en el primer momento darle golpe de estado a Salomón. Es lo que quiere Adonías. Mira esa mujer que tenía mi papá, Abisac, la sunamita. Yo te ruego que hables al rey Salomón para que me la dé, porque él a ti no te lo negará. Si tú le pides eso, ¿y qué me quedó? Me quitaron el reinado, me han mandado para la casa en silencio. Le tocó el corazón a Betsabé, a Adonías, la manipuló. Fíjense lo que fue hacer. Y le fue a pedir, hermano, la concubina del rey, aunque él no la hubiera tocado. ¿Para quién era? Para nadie más que para el rey. O sea, una mujer que ya había sido dada al rey, era del rey y no se tocaba, jamás. Hasta que otro rey lo dijera, pero él fue a pedirla. En otras palabras, si Salomón dice, miren, avisarle a Sunamita, se ha quedado soltero y va a quedar solterona, désela de premio de consolación a mi hermano Adonías. Si es una decisión del rey, pero no es así. Veamos la respuesta de Salomón, versos 22 al 24. Y el rey Salomón le respondió a su madre, ¿por qué me pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia,
Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaia, hijo de Joiada, el cual arremetió contra Adonías y murió. ¿Se acuerda usted del verso 52 del capítulo 1? Sabiduría de Salomón. Le perdonó la vida cuando estaba agarrado de los cuernos, y dijo: perdonado está, vaya para su casa. Si usted obra bien, no le pasará nada, pero si usted obra mal, usted mismo se condenará. Hermano, ¿obró bien Adonías al ir a querer manipular a Betsabé? No. Los manipuladores no terminan bien nunca, los aduladores y manipuladores jamás. Y entonces luego empieza una purga interna. Exilia Salomón a Abiatar, verso 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliera la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Lo mandó a Anatot, a la ciudad sacerdotal. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. O sea, Joab dijo: bueno, Adonías logró vivir un año o dos, voy a hacer lo mismo que Adonías. Pero Adonías era hermano de Salomón. Amén, hermano. Y David ya le había dado instrucciones completas a Salomón. A Joab no lo dejé vivir, porque ese ya me traicionó a mí. Oiga, la lógica. Ya me traicionó a mí, que 40 años lo he tenido corto y ha fallado varias veces y lo perdoné. Hijo, tú tenés 18, 20 años. Si lo dejas vivir, ¿qué crees que va a pasar? Que a la primera de cambio te va a traicionar otra vez. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaia, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. ¿Vas a dialogar? No, de un solo. Ya fue a agarrarse a los cuernos del altar de sacrificio. Sacrificarlo ahí mismo, cocinarlo ahí, tú. Y entró Benaia al tabernáculo y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Le estaba dando una oportunidad de morir con dignidad. Amén, hermano. Morir con dignidad. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaia volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, así me respondió, no quiere salir de ahí del altar. Bueno, le dimos una oportunidad, haz como él ha dicho, él quiere morir ahí y matarlo. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. ¿Se acuerda que Joab a todo el que veía quería que quitarle la cabeza? Ahí viene ese hablando contra usted, señor, le corto la cabeza. Ay, pero Joab hizo algo que no podía ser perdonado. ¿Alguien se acuerda, hermano? Le voy a regalar un llavero. Menos mi esposo, ya no lo ganó nadie porque ella dijo: mató a Absalón. ¿Cómo no le voy a regalar el de la selecta? Joab mató ¿a quién? ¿Absalón se lo merecía? Sí. Pero ¿quién había dicho? Si lo ven por amor a mí, perdónenle la vida a él. ¿Quién dijo eso? David. Lo traicionó una vez Joab a David, 2 veces. ¿Y cuál es la que más duele? La primera. ¿Por qué? Porque mató a Absalón. En otras palabras, ¿se acuerdan? David actuaba como el corazón de Dios y Joab actuaba como juez humano. ¿Se acuerda de eso? Así que no podía ser perdonado esa traición. La sangre que ha derramado Joab injustamente, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque le ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él. Y no está hablando de Absalón, sino está hablando de Abner, hijo de Ner, y está hablando de Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. A Simei lo mismo. Y a todos los enemigos
que David tuvo contra todos ellos, Salomón puso orden. Y esto antes de pedir sabiduría a Dios. De esa manera, Salomón afirmó el trono de su padre. Y algunos de estos, como Simei, que se había burlado de David, y otros como Joab, que había matado a Absalón y lo había enterrado en un montón de piedras, porque el cuerpo de Absalón nunca se supo dónde estuvo. Son acciones del pasado que nosotros pensamos que el resultado nadie se dará cuenta. Pero luego de los años, las consecuencias siempre salen a la luz. Adonías y Joab fueron a tomarse de los cuernos del altar, como algunos hoy día buscan la iglesia como un refugio. Hermano, Cristo es nuestro refugio. No ir a esconderse en una congregación de fieles, en un montón de gente donde nadie lo conoce a uno, donde puedo seguir siendo un delincuente, un malhechor, un pecador sin querer o pretender cambiar. Y, fulano va a la iglesia. No. Fulano va a un edificio donde hay un montón de gente que dice que es cristiana. Pero es que la iglesia somos cada uno de nosotros. No podemos buscar refugio en un templo, en una congregación grande o chiquita. No, hermano, no podemos hacerlo porque a Dios no lo engañamos. Si nuestro corazón no quiere cambiar, la muerte es lo único seguro. No la muerte física, porque ese es el camino de todos en la tierra, como lo declaró David. Me refiero a la segunda muerte, a la muerte espiritual, la muerte de aquellos que no encontrarán su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Tarde o temprano, hermano, todos los hechos delatan al sinvergüenza, al que tiene un corazón que no quiere cambiar ante el Señor. Hermano, y si bien cada uno de nosotros es pecador, lo único que nos hace santos, lo único que nos acerca al Señor, es que con arrepentimiento vengamos a su presencia cuando cometemos esos pecados. Recuerde usted que David cometió muchas faltas, pero siempre arrepentido, vino de corazón a clamar perdón a donde hay perdón. El único que da la vida, el único que quita la vida es el Señor. Y aquel que nos ha perdonado por medio de la sangre del Cordero, hoy puede también hacerlo. Y no es necesario ir a cubrirse o a esconderse en la falsa religiosidad con la que algunos obran. Vengamos de corazón, vengamos verdaderamente y con sinceridad al Señor en esta hora. Señor, clamamos y pedimos perdón y misericordia por las faltas, Señor, que muchas veces cometemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.